encuentro, este convivio que son los martes de lectores y lecturas, sobre todo ahora que ya estamos cerca de julio y que los alumnos prácticamente han salido de exámenes y de vacaciones, pero nosotros continuamos hasta una semana más, hasta el 7 de julio. Y hoy pues tenemos el gusto de presentar ya a un compañero, colega que ha estado presentando en otras ocasiones martes de lectores para nosotros y que algunos de ustedes ya lo conocen porque tiene una trayectoria como profesor y porque es compañero de otros en los talleres que se dan aquí, y bueno, creo que no necesita mayor presentación porque todos los que están aquí lo conocen, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias a todos por su asistencia y acompañarme a compartir este comentario gozoso, porque García Márquez provoca eso, un verdadero gozo, y especialmente en esta obra, Los funerales de la mamá Grande. En realidad iba a hacer la presentación de otro libro, pero releyendo Los funerales no me pude resistir a hacer el comentario sobre ellos. Además me trajo excelentes recuerdos de mi juventud cuando tuve conocimiento de esto. Para hablar de las obras de García Márquez, primero hay que hablar de él. Este señor, Gabriel José de la Concordia, ya con el nombre ya es algo fuera de lo común. ¿Cómo se les ocurrió ponerle así? No me lo explico. García Márquez nace en otro nombre extraordinario, Aracataca. En 1927, hijo de un matrimonio al parecer común y corriente, Gabriel Eligio García, que era telegrafista, y Luisa Santiaga Márquez. Esta Luisa Santiaga se enamora del telegrafista que había llegado al pueblo pues como una persona de paso, cambiaba frecuentemente de ubicación como empleado del gobierno y se enamora perdidamente de él. Pero el padre de Luisa, el coronel Santiago Márquez, fíjense, aquí hay una fijación con esto, empezamos a ver cómo se van a gestar después las obras de García Márquez. No acepta al yerno porque tiene una fama de Don Juan, que en cada pueblo donde había vivido había dejado amores, entonces no lo acepta. Sin embargo, como siempre, acaba el amor por vencer a todo y la boda se realiza en Santa Marta. Aquí estamos hablando de costa de Colombia, de la región de Tierra Caliente, y logran culminar ese amor. 3 años después, con 2 hijitos ya recién nacidos, prácticamente, Eligio decide cambiar de profesión, ya dejar de ser de un lugar a otro para establecerse, y entonces sí establecerse como boticario en la ciudad de Barranquilla, ya en una ciudad grande. Entonces el matrimonio pues recibe la ayuda de los padres y deciden irse primero ellos a probar fortuna y dejarle a sus 2 hijos, a Gabriel y a una niña, dejarlo con los abuelos. De esta manera es que durante los primeros años de su vida, Gabriel va a vivir en Aracataca con los abuelos, el terrible coronel y la fantasiosa Tranquilina Iguarán, una mujer llena de fantasía que a cada rato contaba leyendas, historias de aparecidos y etc. O sea, ahí tenemos todo el universo que García Márquez va después a inmortalizar. Esos 6 años serían cruciales. En el niño nacen las historias, nacen las ideas, nace la exuberancia en el manejo del lenguaje. Parece que los abuelos, el abuelo era un hombre que se expresaba con una gran corrección, de por sí los colombianos hablan un español de muy buena calidad, y la abuela era todo lo contrario, era la fantasía desbordada. Entonces el cruce de esas 2 influencias van a ser fundamentales. ¿Sí me sube, por favor? Aquí están los abuelos de García Márquez, el terrible coronel y la fantasiosa.
Sin embargo, esta idealidad terminó porque muere el abuelo y entonces la abuela estaba ya casi ciega, ya no puede seguir haciéndose cargo de los niños, ellos tienen que irse a vivir con sus papás y les termina el paraíso. García Márquez es mandado a un colegio de jesuitas en Barranquilla. Imagínense, después de la libertad casi absoluta de un pueblo, irse a una ciudad y entrar en un colegio de jesuitas, pues ese debe haber sido un cambio bastante violento. Y después, no suficiente con eso, lo mandan al altiplano, o sea, lejos de la costa, va hacia Cundinamarca, en las cercanías de Bogotá, en Zipaquirá, interno, con una beca, y ahí es donde hace la secundaria. Estos son los padres de García Márquez. Una vez que termina los estudios preparatorios, entra a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Bogotá y le toca un acontecimiento crucial, el famoso Bogotazo. Unos desórdenes terribles que estallan en Bogotá por la muerte de un estudiante, y precisamente cuando están reunidos en Bogotá los representantes de todo el continente. Este Bogotazo que fue reprimido, una insurrección que fue reprimida además a sangre y fuego por el gobierno, determinó que la universidad fuera cerrada, porque de ahí fue donde salió el desorden, y la pensión donde vivía García Márquez la quemaron. Entonces tuvo que huir por fuerza, vuelve a la costa, a una ciudad mítica, a Cartagena de Indias, donde ingresa en la universidad y empieza a trabajar en un periódico que se llamaba El Universal, que todavía existe. En 1950 toma la decisión de dejar los estudios. No sé, es para mí el derecho, me voy a dedicar al periodismo de lleno. Y se va a Barranquilla, entra a trabajar en el Heraldo, y ahí es donde va a hacer las grandes amistades de toda su vida, que van a influir también en su carrera y hasta sus últimos momentos. Y en 1958 toma otra decisión trascendental. Se casa con Mercedes Barcha. Mercedes Barcha, que era descendiente de libaneses, va a ser su esposa para toda la vida. Así como en Barranquilla encontró las amistades para toda la vida, en Mercedes encontró el amor para toda la vida. Permanecieron para siempre juntos en un matrimonio realmente ejemplar. Nace primero en 1959 su hijo Rodrigo. En 1961, ya con la revolución cubana en marcha, se forma la agencia noticiosa Prensa Latina. Esta agencia noticiosa es la primera que intenta un país tercermundista, subvencionada por Castro. Contratan periodistas de izquierda de varios países americanos y lo mandan a García Márquez como corresponsal a Nueva York. Pero en Nueva York se encuentra con un ambiente tan hostil. La CIA, la famosa CIA, los vigilaba cuidadosamente a toda la gente de Prensa Latina. Se sentían perseguidos, acusados, les ponían obstáculos de toda clase para poder transmitir las noticias a La Habana y al resto de América, que García Márquez le entra un afán paranoico y decide mejor dejar el trabajo y se viene a México, y aquí se dedica a lo que le caiga. Escribe guiones de cine, escribe anuncios para la televisión, escribe artículos periodísticos y se va haciendo de un círculo de amistades que le permiten salir adelante. Y nace aquí su hijo Gonzalo, que es ahora diseñador gráfico. Aquí está García Márquez con su familia. Estando en México, él tenía ya escrito un pequeño libro de cuentos que Sergio Galindo, el famoso escritor veracruzano, era el director de la editorial de la Universidad Veracruzana, y en su gestión como director de esta editorial realizó cosas extraordinarias que ahora suenan casi míticas, de las ediciones que realizó. Y una de ellas fue Los funerales de la mamá grande. Le editó, y esta es la portada del libro original de 1962, Los funerales de la mamá grande, a un autor prácticamente desconocido que era Gabriel García Márquez. García Márquez ya había publicado otras obras,
ya había publicado La Hojarasca, ya había publicado La Mala Hora, que ahí le salió, La Mala Hora fue para él porque se peleó con la editorial porque le hicieron muchas correcciones que él no admitió. Incluso después, ya siendo famoso, tuvo que hacer una nueva edición. Pero pues prácticamente nadie lo conocía, todavía no había despertado el entusiasmo de nadie. Entonces, la publicación de Los funerales de la mamá grande fue una verdadera acción de valentía de Sergio Galindo, en una colección que es ahora famosa y mítica, y el que la tenga completa tiene un tesoro, además con valor económico, porque esa colección fue extraordinaria. 5 años después, en 1967, publica 100 años de soledad. Y aquí hay un cambio total en la vida de García Márquez y en la literatura. Las anécdotas alrededor de 100 años de soledad son muchas, algunas falsas, otras ciertas. Me gustaría hablar de eso en otra ocasión, porque esto de 100 años de soledad y todo lo relativo al boom da para hablar muchísimo tiempo, porque fue algo realmente fuera de serie, sobre todo el impacto en la cultura de Latinoamérica. A raíz de la publicación de 100 años de soledad, crece la amistad que ya había establecido generalmente por vía de cartas con el peruano Mario Vargas Llosa, que también ya había tenido sus primeros éxitos editoriales, y le propone Vargas Llosa, le dice que quiere escribir un libro acerca de él, y escribe Historia de un deicidio, que es un ensayo de Vargas Llosa sobre 100 años de soledad y la obra de García Márquez. Establece una relación cercanísima de amistad profunda que va a terminar 20 años después con la famosa trompada en Bellas Artes. Y Vargas Llosa es el que lo convence a García Márquez para que se vaya a vivir a Barcelona y contrate como su representante a Carmen Balcells. Con esto van a ser el boom latinoamericano y cambió la historia de la literatura. Aquí está la foto de los Vargas Llosa y de los García Márquez, y estos son José Donoso, el escritor chileno, y su esposa Pilar. Después ya lo saben todos, cómo vino la carrera de García Márquez en 1982, el máximo galardón a una edad muy joven todavía. Se pensaba que ya después del premio Nobel de literatura, ya qué iba a hacer, y siguió haciendo obras extraordinarias. ¿Qué lo convirtió? Pues en el más famoso de los escritores vivos latinoamericanos. Desde los años 80 se establece la familia García Márquez en México, que hace frecuentes viajes a muchas partes, pero su lugar habitual de vivir es México, donde va a permanecer hasta su muerte el 17 de abril de 2014 por el cáncer linfático. Aquí están las famosas mariposas amarillas que conocen ahora. Entonces vamos a entrar a hablar de Los funerales de la mamá grande. Este es un libro que reúne 8 cuentos. 8 cuentos que son los 8 deliciosos. Son además un ejemplo de escritura. Los escribió todos, y parece ser que de un jalón, en 1962, y ese mismo año se los publicó Sergio Galindo. Aquí ya aparece Macondo. Incluso en todos los cuentos sentimos que estamos en Macondo. O sea, el paisaje que nos describen las personas que nos describen nos recuerdan a Macondo, pero hay en 2 cuentos lo mencionan. En 2 cuentos menciona específicamente el nombre de Macondo, o sea, que las ideas ya estaban en su mente. Y menciona también a la familia Buendía. Ya los protagonistas de 100 años de soledad estaban aquí. El famoso coronel y sus familiares. Y después vamos a ver que algunos protagonistas, los que son protagonistas de un cuento, aparecen en otro cuento como personajes secundarios y viceversa. O sea, todos estos cuentos tienen una liga común. El primer cuento es La siesta del martes. Aquí vemos una mujer que va en un tren con una niña y llega a un pueblo a la hora de la siesta. ¿Sí me haces favor?
El pueblo flotaba en el calor. Eran casi las 2. A esa hora, agobiada por el sopor, el pueblo hacía la siesta. O sea, como que nos sentimos muy identificados, ¿verdad? Si le subes, por favor. La mujer se baja del tren y busca al cura del lugar. Este cura en este momento no nos los dice, pero va a aparecer en otros cuentos y va a ser una figura muy importante dentro del pueblo. Le pide que le indique dónde está la tumba de su hijo. Entonces esto ya nos causa un desconcierto. Bueno, la señora no sabe dónde está la tumba de su hijo. No, pues resulta que no sabía, porque hay una historia atrás de esto. En el transcurso nos va dando García Márquez en unas pinceladas la información, con unas cuantas concisas palabras nos hace ver el personaje, que es lo que caracteriza a todo gran autor. La mujer tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza. La señora Rebeca, que será protagonista de otro cuento, una viuda solitaria que vivía en una casa llena de cachivaches. Un revólver arcaico que nadie había disparado desde los tiempos del coronel Aureliano Buendía. Con unas cuantas palabras nos hace ver al personaje central, a la mujer pobre que llegó con su hija a buscar la tumba de su hijo. Nos hace saber de la persona que fue decisiva en la vida de su hijo, una anciana que disparó un revólver muy antiguo. Resulta que el hijo era un ladrón y resulta muerto pues casi de manera accidental por una anciana que dispara un revólver que parecía que no servía. Lo interesante de este cuento es que la mujer le relata al cura por qué el hijo se volvió ladrón y por qué ella aceptó que fuera ladrón. Y es un final lleno de melancolía y de una gran ternura. Cuando lean el cuento lo van a saber. En el siguiente cuento, en un día de estos, aquí es una historia, casi podríamos decir que picante. Es una historia deliciosa. Es el encuentro entre dos enemigos a muerte, uno de los cuales volverá a aparecer como personaje secundario en otro de los cuentos. Es el alcalde, un alcalde terrible que tiraniza al pueblo, que ha hecho cosas tremendas que después vamos a ir conociendo en otros cuentos, y el dentista, que es quien encabeza a la oposición, que es su peor enemigo en el pueblo. Un dentista que es bonachón, es una buena persona. La voz destemplada de su hijo de 11 años le sacó de su abstracción. Papá, ¿qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela. Dile que no estoy aquí. Dice que sí estás porque te está oyendo. Papá, ¿qué? Dice que si no se la sacas te pega un tiro. Así de tierno era el señor alcalde. Entonces, el resto del cuento nos narra cómo el señor alcalde tiene que someterse al potro del tormento en las manos de su peor enemigo. Entonces, ¿le subes, por favor? Ahí está el terrible alcalde. Y el cuento está lleno de tensión, pero también de un gran humorismo. Y el final es un remache semejante, así, lleno de toda la ironía de que son capaces estos personajes. El siguiente cuento, En este pueblo no hay ladrones, es el más largo de toda la historia, de toda la colección. En esa nos narra la historia de Damaso, al que le decían Jorge Negrete, sus cuates. Un galán de pueblo, bueno para nada, que vive con Ana, que es una mujer 10 años mayor que él, que lo mantiene lavando ropa ajena y que está embarazada. Y este señor, como la mujer le alcanza para mantenerlo y para darle para algún vicio, pero no mucho, entonces el señor decide robar en el billar, pero lo único que encuentra son las bolas de billar. ¿Le das, por favor?
Dama Soriana. Tienes entrañas de burro, dijo Ana. Has debido tener en cuenta que yo estaba aquí sin poder dormir, creyendo que te traían muerto cada vez que había un ruido en la calle. Agregó con un suspiro. Y todo eso para salir con 3 bolas de billar. En la gaveta no había sino 25 centavos. Entonces no has debido traer nada. El problema era entrar, dijo Damaso. No podía venirme con las manos vacías. ¿Cuál es el razonamiento del personaje? Se roba las bolas de billar porque no hay otra cosa. Pero el dueño era un hombre muy marrullero y entonces dice que además de las bolas de billar le robaron 200 pesos que tenía de sus ventas. Y el negocio se viene abajo porque el principal atractivo de ese changarrito donde se bebían bebidas alcohólicas, pero era el billar. La gente, los hombres se reunían en el billar y ahí es donde mataban el tiempo y como estaban mucho tiempo, pues entonces bebían. El hombre trata de atraerlos con la radio, con el campeonato de béisbol, pero se le acaba. Trata de poner dominó, cartas, pero no, la gente se aburre y entonces empiezan a dejar de ir. Por otra parte, la policía encuentra que hay un negro forastero en el pueblo y entonces lo culpa a él. El negro fue. Como vemos en todas partes, se cocían y se cuecen las habas, ¿verdad? Y entonces le echan la culpa al negro y Damaso se siente remordimiento porque, o sea, la única forma de liberarlo sería confesar su culpa. Pero también empieza a sentir desesperación porque pasan los días y el billar cada vez tiene menos gente y él tiene menos a dónde ir porque era el lugar donde pasaba todo el tiempo, él era su centro de operaciones. Esa actividad le hace que pelee constantemente con Ana, incluso va a buscar una prostituta y después llega un final totalmente sorpresivo e irónico que no nos podemos esperar. Y el cuento acaba de una manera muy simpática. Este señor, el papá, José Montiel, conocido como Chepe, era una persona, pues ciertamente no muy querida en el pueblo, y después lo vamos a saber en el siguiente cuento. Y este hombre, un hombre duro, un hombre pues de muy pocas cualidades, provoca, se convierte, sin quererlo él, en el personaje central y provoca un desenlace que resulta totalmente sorpresivo. Y aparece también la esposa de Chepe, que se va a convertir en la protagonista del siguiente cuento, la viuda de Montiel. La viuda de Montiel, este es Chepe, ya lo han reconocido como Ernesto Gómez Cruz. El comienzo de este relato es un imán porque nos lleva a querer saber las causas. Cuando murió José Montiel, todo el mundo se sintió vengado, menos su viuda, pero se necesitaron varias horas para que todo el mundo creyera que en verdad había muerto. Bueno, aquí permítanme que les haga una observación. Si García Márquez hubiera ido... No, por favor, me le bajas tantito. A la otra, a donde estábamos. Ya, ahí está bien, gracias. Si García Márquez hubiera ido a un taller de literatura, el cuento no estaría así, porque le hubieran dicho: ¿cómo? Pones todo el mundo y inmediatamente vuelves a poner todo el mundo. Estás repitiendo, bórralo, ponle sinónimos. Pero García Márquez dijo: no, yo lo que quiero es esto, lograr este efecto. Todo el mundo es todo el mundo. Y ahí se queda. Se peleó incluso con los correctores de estilo y dijo: ahí se queda. Ya había aprendido a pelear después de lo que le había pasado con la mala hora, y había aprendido a pelear con los correctores de estilo. Y se quedó. Ahí está el cuento tal. Después vamos a ver otras cosas en las que García Márquez también hizo lo contrario a lo que te dije en los talleres. Bueno, una vez que muere Chepe Montiel, vamos sabiendo las atrocidades que este hombre hizo a lo largo de su vida.
cómo llegó a reunir una enorme fortuna y cómo muere por lo que en el cuento anterior nos habían dicho que no debía ser, o sea, muinas, corajes, se las había prohibido el doctor, hace una y se queda muerto. Y entonces la viuda de Montiel, que adoraba a su marido y creía que era el mejor hombre del mundo, se va enfrentando a una realidad que se niega a aceptar. Para ese momento ya los hijos no estaban en el pueblo, los hijos estaban, Pepito, el de la jaula, vivía en Alemania con un puesto diplomático y las hijas vivían en París. Y el hijo acaba por confesarle a su mamá que no va a regresar al pueblo porque si regresa lo matan. Y las hijas le dicen que, ay, no, que ellos están muy a gusto en París y que van a regresar a ese pueblo. Y entonces ahí se va la viuda enfrentando a una realidad que durante toda su vida se había negado a creer. Y al final del cuento, sorpresivamente, nos aparece la mamá grande, que le da nombre a todos los cuentos. En 1979, el cineasta chileno Miguel Litín, que estuvo exiliado en México, hizo Las actas de Marusia, que ganó, estuvo para el Oscar, y tomó el guión que él mismo había hecho de La viuda de Montiel y lo había hecho con otro gran escritor, con José Agustín. Habían sacado de ahí un cuento y tuvieron pretensiones internacionales. Contrataron a Geraldine Chaplin para que fuera la protagonista y vinieron a filmarlo a Tlacotalpan a todo lujo y salió una película bonita pero desteñida. Y además el cuento le pusieron cosas que no tenía el cuento, que no correspondían al universo de García Márquez, y entonces no salió mal, pero no es García Márquez. Sí, por favor. Ahí está Geraldine Chaplin con García Márquez y con Litín. En el cuento, un día después del sábado, la protagonista es la señora Rebeca, la misma que vimos en el primer cuento, la que había matado al ladrón. Esta señora Rebeca es la viuda de José Arcadio Buendía, que era primo del famoso coronel Aureliano Buendía. El segundo protagonista es el sacerdote Antonio Isabel del Santísimo Sacramento del Altar. Su estigma del nombre que tenía el propio García Márquez lo refleja en este pobre hombre. Y este sacerdote tenía casi 100 años, nos dice García Márquez. Probablemente es el mismo sacerdote también del primer cuento, de la siesta del sábado, al que busca a la mujer para que le diga la tumba de su hijo. Y este sacerdote, con casi 100 años, cada vez está la iglesia más vacía, porque el Señor en todos sus sermones dice que ha visto 3 veces al diablo. Entonces la gente lo empieza a considerar que está loquito. Y además se pelea con sus feligreses, como por ejemplo con la señora Rebeca, que era asidua, porque está empeñado en que ella mató a su marido y quiere que lo diga en confesión. Y naturalmente la mujer deja de ir a la iglesia. Y finalmente un personaje que nos aparece de repente, el joven del sombrero. Este joven se baja del tren para comer porque siente hambre y lo deja el tren, y entonces tiene que hospedarse en el Hotel Macondo. Ahí tenemos a nuestros 3 protagonistas: el sacerdote de 100 años, la señora Rebeca y el joven del sombrero. Y aquí está el Hotel Macondo, que efectivamente existe en Aracataca. El hilo conductor de este cuento, con 3 personajes tan diferentes, son los pájaros muertos. De repente empiezan a caer del cielo pájaros que se estrellan contra las alambradas de las puertas y ventanas y las rompen. Y todos los días mueren miles, cientos de pájaros en ese pueblo nada más. Es lo que lleva a que se puedan reunir las 3 historias de una manera magistral. Y ahí vuelve a aparecer otro personaje que ya habíamos visto. La inquietud empezó en julio. La señora Rebeca irrumpió en la sórdida y revuelta oficina y lo primero que vio fue un montón de pájaros muertos sobre el escritorio. Pero estaba ofuscada, en parte por el calor y en parte por la indignación que le produjo
la ruina de las alambreras. Aquí aparece otra vez el terrible alcalde, que ya en la viuda de Montiel nos habían contado parte de lo que había hecho, y aquí nos las acaban de contar porque este señor, a pesar de que es personaje secundario en casi todos los cuentos, sin embargo era fundamental en la vida del pueblo. Ahí están los pajaritos muertos. Y el cuento termina de una manera totalmente inesperada, un final que nos desconcierta y nos arranca la risa y nos hace surgir a un personaje que se lo saca de la manga García Márquez, un personaje que todos hemos oído hablar, pero que pues, es algo mitológico, el judío errante. Y esto le sirve para dar remate al cuento de una forma totalmente insólita. Sí, por favor, si le subes. Ahí apareció otra vez el terrible alcalde. Rosas artificiales viene como una compensación. Deja de ser un cuento panorámico para convertirse en una historia muy pequeña y muy entrañable entre una nieta y su abuela. La abuela es ciega. Y entonces, a pesar de su ceguera, la abuela tiene una clarividencia. Vas a llegar después del Evangelio, dijo la ciega, sentada frente a las rosas del patio. Mina pasó directamente hacia el excusado. No puedo ir a misa, dijo. Las mangas están mojadas y toda mi ropa sin planchar. Se sintió perseguida por una mirada clarividente. O sea, la abuela, a pesar de no ver, sabía mejor lo que hacía y lo que sentía la nieta que todas las personas que veían. Nos pone ahí como contraste el personaje de la mamá de la muchacha, que estaba en babia, no sabía nada de nada, no se enteraba de nada. Entonces, esta historia nos llega muy de cerca a todos aquellos que tuvimos una abuela o una madre omnisapientes, esas que no sabemos cómo, se enteraban de todo y sabían todo. Y creo que todos hemos tenido alguna persona así cerca. Finalmente, en los funerales de la mamá grande, podemos decir que es el prólogo de 100 años de soledad. Aquí García Márquez se soltó el pelo y empezó a dar los atisbos de lo que vendría después. Sí, por favor. Aquí aparece el universo Macondo ya en pleno. Esta es, incrédulos del mundo entero, la verídica historia de la mamá grande, soberana absoluta del vecino Macondo, del reino de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92 años y murió en olor de santidad un martes de septiembre pasado, y a cuyos funerales vino el sumo pontífice. Entonces, aquí ya en los funerales de la mamá grande explota el universo Macondo, no solamente en la imaginación desbordada de la historia, sino también en el uso del lenguaje. Si nosotros examinamos el vocabulario que usa García Márquez a través de todos los cuentos, vemos que es un lenguaje, un español universal. No necesitamos recurrir a ningún glosario de colombianismos, no hay colombianismos. Es un español que se entiende en cualquier parte donde hablemos español. O sea, no tuvo que recurrir a lo particular para poner en relieve lo particular. Entonces, esta es otra de las grandes características de García Márquez. O sea, él nos habla a todos los 500, bueno, entonces éramos 400, ahora ya somos 500 millones de hispanohablantes. Y nos habló de manera magistral. Tardaría 5 años en hacer 100 años de soledad, aquel famoso año y medio mítico en que escribió esta novela de un tirón, después de que le vino la inspiración cuando iba a Acapulco. Pero aquí ya había predicado él el evangelio del realismo mágico. Él mismo había sido al mismo tiempo el Mesías y él había sido también el Bautista. Él mismo en los funerales de la mamá grande dijo, ahí viene el evangelio. Este evangelio del realismo mágico que colocó a Latinoamérica en el centro del mundo, que nos dio identidad a los latinoamericanos. Cuando leímos 100 años de soledad dijimos, soy de aquí, Macondo está en toda Latinoamérica.
Estas cosas tan raras que pasaban en nuestros países y que al principio como que nos daba vergüenza, ¿eh? No, eso en los países civilizados no pasa. Nos dijeron, oigan, pero si somos de todos, somos 200 millones los que nos pasa esto. Y no es malo, al contrario, es lo que nos identifica. Entonces, ahí estábamos. Decía él que el reino de Macondo no era de este mundo, que el mundo era ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría, pero ese mundo ancho y ajeno era nuestro, era de los latinoamericanos. Y 100 años de soledad, pues fue esa culminación que nos puso en el centro de la vida cultural del mundo, que reanimó la novela y cambió la historia de la literatura. Si le subes, vamos a ver aquí las portadas de 31 ediciones de 100 años de soledad a lo largo de todo el mundo. Iniciando con la primera, esa azul, esa portada azul de la editorial sudamericana, que eran dibujos geométricos de Vicente Rojo, un pintor muy famoso. Esa fue la primera mítica edición y después pues han venido todas estas. Si le subes, por favor. Hasta culminar. Sí, sigue, por favor. Más. Todavía falta. Son 31 diferentes. ¿Me encontré? Hasta culminar con esta edición de aniversario que hizo la Real Academia Española de la Lengua. Y que no ha hecho más que de algunas obras como El Quijote, como La Región Más Transparente y 100 años de soledad. Entonces, con esto el universo de García Márquez nos quedó revelado. Realmente Los funerales de la mamá grande es una obrita deliciosa, se lee en un ratito y cuando la lean van a ver que no van a quedar defraudados. Es más, les van a dar ganas de volver a leer 100 años de soledad. Porque se queda uno picado. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia y por su atención. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. De sus novelas eran gentes que él conocía, historias. No se oye allá. Acércate más el teléfono, el micrófono, por favor. Pregunto que si los personajes de sus novelas eran gentes que él conocía. Bueno, muchos de ellos sí. Indudablemente que el famoso coronel Aureliano Buendía, que aparece el personaje central de 100 años de soledad, estaba inspirado en su abuelo. Y que Úrsula, la abuela de 100 años de soledad, era su abuela. ¿Era qué? Era su abuela, sus abuelos reales. Sí. Y muchos de los personajes que aparecen ahí fueron gente que él conoció y a los que les dio inmortalidad en su obra. Y muchos de los personajes de los funerales, indudablemente. Con esto de la mamá grande, parece que es una desbordada fantasía, pero creo que si nos ponemos a reflexionar, por ejemplo, yo puedo decir que conocía a una mamá grande, una mujer de pueblo que tenía un dominio absoluto sobre el pueblo. No tenía ningún cargo, no tenía una fortuna así muy extraordinaria, pero la mujer no se movía la hoja de un árbol en ese pueblo si ella no la aprobaba. O sea, no tengo la genialidad de García Márquez, no, pero algún día escribiré algo sobre ese personaje porque yo conocí a una mamá grande. Buenas tardes. Quería comentar que yo leí Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, aparte de muchas obras de él, y como él mismo lo dice en Vivir para contarla, es algo así como el que lea Vivir para contarla prácticamente ya leyó casi toda su obra. Prácticamente todos sus personajes y todas sus historias, que después lo confirmó en entrevistas, son basados en hechos reales. Dice, tan reales como cuando la bella sale por el baño y se va volando. Remedios la bella dice, se va al cielo con todos los zapatos. Así fue. Dice, ¿por qué? Porque cuando me lo contó la mamá y dijo, Remedios se fue volando, lo juro, por mi vida, por Dios y no sé qué tanto, dice, se lo creí en ese momento y así lo escribí como que fue real.
Y la realidad es que la mujer se había ido con el novio, se había huido de la casa, pero para la mamá se había ido al cielo, y García Márquez así lo plasmó. Otra cosa que quiero comentar sobre García Márquez es que todos o gran parte de sus personajes se repiten en varios cuentos, en varios libros, y no solamente los personajes, las historias. Vivir para contarla, estás leyendo a 100 años de soledad, estás leyendo a muchos de sus cuentos. Sin embargo, no te molesta, no te fastidia, al contrario, lo disfrutas más y luego haces los enlaces, ¿no? No, esto ya lo vi en tal libro de cuentos, esto ya en tal novela, y eso es muy bonito de García Márquez. Tiene un universo muy grande, muy vasto, pero reiterativo, repetitivo, en muchas de sus historias, en muchos de sus libros de cuentos. Mira, sin embargo, el universo de García Márquez está en Macondo, porque si tú lees los cuentos que escribió, ya siendo un personaje de fama, como por ejemplo los 12 cuentos peregrinos, los que tienen por escenario Latinoamérica te resultan cercanos, pero los que tienen escenarios sofisticados son buenos, porque él era un buen escritor, pero no tienen esa magia que tienen cuando él habla sobre Latinoamérica. Y lo mismo le pasa a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ha tomado otros argumentos, otros escenarios, como por ejemplo cuando escribió sobre la abuela de Gauguin, ubica en Francia, etcétera, etcétera, en varios países. El libro es bueno, o el que escribió sobre el que denunció las atrocidades en el Congo belga. Son buenos los libros, pero no te dicen nada, no te llegan. En cambio, cuando él retoma un personaje latinoamericano como el héroe discreto, otra vez vuelves a encontrar toda la magia de Vargas Llosa. Y lo mismo le pasa a García Márquez. Cuando se puso sofisticado, perdió encanto. Y esto lo vemos porque en todas las películas que se han hecho sobre la obra de García Márquez, ninguna ha estado a la altura de lo que es la obra literaria de García Márquez. ¿Por qué? Porque no la hizo nunca ningún latinoamericano. Incluso Liting, que hizo La vida de Montiel, que era chileno, en Chile no hay tanta cercanía con el realismo mágico, y además de eso, por ejemplo, a Isabel Allende las historias del realismo mágico le salieron medio desteñidas. Además de eso está la circunstancia de que le metieron mano a un guión, hicieron otro guión, no era la obra de García Márquez, hicieron otra cosa. Entonces, ahí ves que ese universo de Macondo solamente puede reproducirse en tu mente. No se puede reproducir de otra forma. Los diálogos. Sí, tuvieron que inventar todo. Igual como el coronel no tiene quien escriba. No o sea, en su obra, ¿acaso? no tiene nada que ver con la obra de García Márquez, es otra historia. Entonces, tampoco Risten le aceptó. Ninguno le ha aceptado todavía a García Márquez. Yo creo que lo que nos sorprende y nos encanta de García Márquez es esa capacidad creada en su época de periodista, ¿no? Y sus crónicas que hace, pero crónicas de un mundo que a lo mejor la gente, como nosotros los latinos, yo hablo como veracruzana, que oía cuentos sentada en la banqueta de la gente grande que estaba en sus mecedoras, y la mitad a lo mejor eran mentiras. La otra mitad eran realidades, y todo eso era lo que ahora se le da el nombre, bueno, desde hace un tiempo, de realismo mágico. Cuando sale 100 años de soledad, porque antes de eso eran probaditas, ¿no? Que yo realmente no había leído nada de él, y luego decido leer todo después de leer 100 años de soledad. Fue un sumergirse, ¿no?, en un mundo que era entre la infancia de uno, yo ya la leí siendo adulta, entre esa infancia y era desde luego nosotros, ¿no? Ese nosotros que uno guarda nada más con los nuestros, pero cuando tú lo ves surgir en un panorama mundial dices, oh, luego entonces sí valemos, ¿no? Y sí, desde luego, para mí las dos obras monumentales, que son 100 años de soledad y la de Amar en tiempos del cólera, pues son fenomenales. Todo lo demás hay cosas muy sabrosas, muy Gabo, ¿verdad? Pero como esas ninguna, ¿no?, para mi gusto.
Bueno, ¿sabes qué? Yo le añadiría otra, Crónica de una muerte anunciada, porque ahí es una muestra de maestría literaria. En el primer párrafo de Crónica de una muerte anunciada te dice toda la historia, y todo el resto del libro estás esperando que no suceda lo que va a suceder. Entonces, ahí es un manejo de que se dio el lujo él de hacer lo que se le pegaba la gana. Clara, ya que sacaste a reminiscencia de esto, ¿te acuerdas que pues a buena parte de la gente de aquella época, los que éramos jóvenes en aquella época, cuando salió Cien años de soledad, quien nos puso en el camino, nos recomendó que leyéramos ese libro, fue el doctor Héctor Jacome? Bien, entonces les doy muchísimas gracias, amigos, por acompañarme, por compartir estos comentarios y esta experiencia. Gracias al doctor Daniel por darme el espacio en este programa de lectores y lecturas. Y platicábamos que si me da espacio para después de las vacaciones, presento el otro libro que también es un libro extraordinario, el de Margarita está linda la mar, de Sergio Ramírez. Y más tarde los comentarios sobre el boom latinoamericano, lo que fue este fenómeno con todos los escritores que formaron parte de él. Muchísimas gracias. Pues es una promesa que ya tiene esas fechas, porque además, como ya todos lo vimos, pues tiene una gran capacidad para compartir la lectura y facilitarla, digerirla y no vender los finales. Así que nos sigue invitando a leer. Muchas gracias. A la edición de la que hablaba, ¿verdad? Pues sí, cuantos se puedan, bienvenidos. Y de todos ustedes saben que es un foro abierto para todos. Yo me quedé con ganas de comentar algo, por si se anima alguien más, con relación al comentario de la señora, que muchas veces, aunque son personajes de la vida real, digamos, o que están inspirados en personajes de la vida real, pero hay una interpretación. Entonces siempre hay ese juego entre hasta dónde llega la ficción y dónde termina la realidad. Porque sí estará la biografía, la abuela y todo, ¿no? ¿Qué hizo con esa abuela, ¿no? Y en el caso de Daniel, que también muchas veces comentan que un autor en realidad es una sola obra, que es todas sus obras. Claro, están muy conectados, pero muchas veces es eso, desde el inicio hasta el final. No sé si quieras comentar más. Bueno, depende, hay autores que sí hacen variaciones sobre esto, hay otros que son repetitivos en lo mismo, hay autores de una sola obra genial, como Juan Rulfo, que Pedro Páramo es una obra maestra que no le sobra ni le falta nada, no le podemos componer nada. O sea, que aun cuando hubiera ido a un taller de literatura, Juan Rulfo no le hubieran podido componer nada. Es una novela corta y luego todavía Sí. que corta más. Sí, o sea, era un perfeccionista que pulió hasta que obtuvo la perfección. Y ya no volvió a hacer nada. En cambio, García Márquez, hay algunas cosas que es preferible que no las hubiera hecho, pero bueno, se lo perdonamos. Hacia el final, mira, la verdad es que vivir para contarla es bastante aburrido. A mí sí me gustó. Bueno, o sea, es cuestión de opiniones. A mí me parece aburrido. Y Memorias de mis putas tristes, lamentable. A mí me encantó. Hay cosas de eso. A mí me parece un mal colofón. La verdad. Entonces te digo, es cuestión de gustos y de opiniones. Ahora, indudablemente que la genialidad de un autor está en hacer que una historia, que a lo mejor común y corriente, una historia familiar, se convierta en una obra literaria de dimensión universal. Esto es extraordinario. No sé si recuerdan ustedes que cuando salió Cien años de soledad, el premio Nobel Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, salió a decir que García Márquez era un plagiario, que había plagiado a Balzac. ¿A quién? Perdón. A Balzac,
que en una obra de Balzac, en una novela de Balzac, salía el episodio de los gitanos. Y cuando uno leía, pues naturalmente la obra de Balzac se reeditó y tuvo mucho éxito, pero cuando uno leía decía, nada que ver. O sea, muy ligeramente la anécdota recordaba a la de ese, y además era contado de una manera totalmente diferente. Hay quien dice, los tratadistas que han estudiado esto a profundidad, dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, que no hay ninguna historia que sea nueva, que ya todo se dijo, ya todo se contó, y que en narrativa, si quieres saber de cualquier historia, que vayas a las colecciones de cuentos de la India, ahí está todo. Entonces ya todo lo demás a partir de ahí, de hace 2000 años, es una reinterpretación. Todos los demás autores han plagiado esa historia y la vuelto a contar y la vuelto a contar de diferentes maneras. Entonces, pues, no sé si se acertó esto, pero bueno. ¿Qué opinión tiene sobre William Faulkner? Yo cuando leía a William Faulkner sentí algo muy especial, porque el estilo de García Márquez se me hacía único en ese momento. Yo jamás había leído una prosa tan excelsa, tan bien hecha, tan trabajada. Y voy leyendo a William Faulkner y me doy cuenta de dónde salió García Márquez. Entonces, en parte me decepcionó, porque yo sentí en ese momento que García Márquez estaba copiando abiertamente a William Faulkner. No tanto en las historias, que también, sino en el estilo, en esa forma, en esa prosa. Pero no sé si te vaya a pasar, pero a mí me pasó. Con todo eso no dejo de admirar a García Márquez y de parecer un escritor extraordinario, pero sí sentí eso cuando leía William Faulkner. ¿sabes? Que a mí me parece que García Márquez es un Faulkner divertido, porque Faulkner es bastante pesado. O sea, tú lees sus historias, te anonadan. El estilo es brillante, indudablemente. Era un gran escritor, pero las historias son a veces densas, pesadas, aburridas, claro, aburridas, y hay otras totalmente deprimentes. Dices, ay, oye, tengo que dejarlo un rato, porque ya estoy a punto de suicidio. Entonces, García Márquez me parece un Faulkner divertido, muy divertido. Latino. Que todo el Stengel no tiene esa pesadez que tiene Faulkner, todavía le pone más sabor, ¿no? Sí, Steinbeck lo hace como más humano. No es la disección salvaje que hace Faulkner. Y también a Carlos Fuentes lo acusaron de haber plagiado a John Dos Passos. Entonces, o sea, a lo mejor en el estilo de mezclar las historias y todo de la región más transparente, pues a lo mejor sí siguió los pasos de Dos Passos, pero no hay comparación entre las historias de uno y otro. O sea, a todos los han acusado de plagiar. Yo creo que sí, que, o sea, historias nuevas ya no hay. Pero ese es el encanto de la literatura. Recuerden que precisamente en los años en que García Márquez escribe Cien años de soledad y le da la vuelta a esto, los franceses del Nouveau Roman, de la nueva novela, decían que la novela había muerto, estaba muerta y enterrada. Que ya lo único que se podía hablar era del yo, de manera indefinida, pero que ya no había historias. Y entonces vino García Márquez y dijo, sí hay. Y aquí está. Sí. Te digo que dicen que desde la India ya está todo dicho. Así que es cuestión de opiniones, y precisamente lo estimulante de la actividad intelectual es la diversidad de opiniones y el defender sus opiniones. Muchas gracias.